de aeronaves piloteadas a distancia, RPAS, que es el término correcto que nosotros tenemos que tocar. Cuando ustedes más adelante realicen el curso de acreditación de licencia de piloto, RPAS, se van a dar cuenta que este tipo de equipos, la palabra drone es una palabra que se utiliza más que todo para fines comerciales o para fines militares. Para fines civiles nosotros debemos utilizar las palabras RPAS, aeronave piloteada a distancia, o sistema de aeronave piloteada a distancia, es el término correcto. En cuanto al fabricante, es el líder mundial, no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo, en cuanto a los equipos multirotor. Es decir, estos equipos que pueden girar, rotar y desplazarse con 3, 4, 5, 6 o más hélices. En el campo de los alas fijas es un poco diferente. Ese mercado no está tan monopolizado como en el caso sí de los RPAS. Si ustedes se fijan en esta gráfica, que es de marzo del año pasado, el siguiente equipo o la siguiente fabricante que le sigue, la dejo ahí, es Intel con solamente un 4%. De ahí todos tienen un poco menos del mercado. En cuanto a DJI, tiene el 76% del mercado global de estos equipos. En cuanto a este modelo, es un RPA de la línea Enterprise, es decir, de la línea industrial. DJI tiene varias líneas. Tiene su línea de agricultura, que son los drones de fumigación. Tiene la línea de consumo, que son los que nosotros generalmente utilizamos para marketing, para divertirnos, para hacer toma de nuestros eventos. Y tiene la línea Enterprise o la línea industrial, que son sus equipos pensados para fines profesionales, para adquisiciones en campo. Y este equipo en específico ha sido desarrollado para los fines de fotogrammetría y cartografía, es decir, obtener la topografía del terreno. Tiene disponibilidad de posicionamiento RTK, PPK, es decir, que tanto la aeronave como la estación de control terrestre recibe señal de los satélites y ellos se pueden comunicar entre sí a través del control remoto. Cuando nosotros hablamos de RTK es un posicionamiento en tiempo real, es decir, la base le transmite las correcciones en tiempo real. Y cuando hablamos de PPK es porque se hace un postprocesamiento de esta misma data. Es un sistema completo porque incluye el RPA, el control remoto con su pantalla adherida y la base de RTK2, lo cual permite mayor estabilidad en los trabajos. La vinculación es muy sencilla, la conectividad entre los equipos es muy robusta. ¿Qué diferencia el Phantom 4 RTK de la versión anterior? El Phantom 4 Pro versión 2.0. Para ser empleado en las áreas de fotogrammetría y cartografía, el sensor óptico, es decir, la cámara con la que toma fotografías, ha pasado por un proceso de medición y grabación de distorsión del objetivo. Cada Phantom 4 RTK pasa por ese proceso antes de ir al mercado. Eso lo diferencia del Phantom 4 Pro, en donde nosotros, aparte que no tenemos posicionamiento de RTK, aparte que tenemos que utilizar más puntos de control, la cámara no era adecuada para estos fines, porque el Phantom 4 Pro versión 2.0 fue hecho más para fines de grabación y filmaciones, más para marketing. Esto es un poco lo que les comentaba, porque nosotros utilizamos el término RPA, aeronave piloteada a distancia, o RPAS, sistema de aeronaves piloteadas a distancia. Esto no es porque yo diga que es así. Cada país tiene una dirección general de aeronáutica. En nuestro país eso está adscrito al MTC, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ellos son los que se encargan de regir todo lo que tiene que ver con este tipo de aeronaves. Cualquier proyecto que nosotros vamos a hacer para fines civiles, ellos son los encargados de la supervisión. Por lo que el piloto, una vez que la aeronave despega de tierra, es el responsable de lo que pueda pasar con el equipo. Ahora vemos un poco de la técnica, lo que hacemos con estos equipos, lo que se conoce como fotogrammetría. Antes vamos a ver de dónde viene la fotogrammetría. El primer término de la detección es un modo de obtener información acerca de objetos, tomando y analizando datos, y el punto importante aquí es que sin que los instrumentos estén en contacto directo con el dato que quiere levantar o con la superficie.
Dentro de la teledetección hay muchas técnicas, entre las cuales está el sensoramiento remoto. Estas técnicas se colocan en aviones con satélites artificiales y nos permiten obtener información acerca de objetos o fenómenos en la superficie terrestre. Es como estas plataformas satelitales que escuchamos nosotros mucho, como el MODIS o el GLACE o el GOSE, que son sensores remotos en satélite. Y en el caso de la fotogrametría, su objetivo, igual que las GDS, es estudiar y definir con precisión la forma y dimensión de la Tierra. Pero a diferencia de la geodesia, ella lo hace a partir de un set de fotografías. Con una sola fotografía nosotros no podemos hacer fotogrametría. Necesitamos un set de fotografías y que ellas tengan áreas en común. ¿Cómo se hacía anteriormente la fotogrametría? La fotogrametría ya tiene años, ya de los años 60 se hacía con bastante precisión. Anteriormente se iba en una avioneta, se colocaba una cámara, un sensor de bastante volumen, bastante pesada, iban con dos operadores y un piloto y un copiloto. Adicionalmente necesitaban tener una estación de control terrestre en tierra o un GNSS diferencial que estuvieran midiendo. Luego de la adquisición en campo, que era muy costosa por el tema de alquiler de la avioneta, de los equipos, esto pasaba por un proceso de restitución analítica entre lo que está esta fotografía. Esto lo hacíamos hace 10 años de manera muy seguida. ¿Qué es lo que se hace con estas dos fotos? A partir de estos lentes telescópicos se trata de hacer coincidir las marcas fiduciales para que esto se vea en tres dimensiones y poder sacar información de esta fotografía. Todo esto llevó a un proceso bastante largo que se tenía que hacer en laboratorios con bastante espacio. La diferencia actualmente es que todo esto ha pasado a fotogrametría digital, por lo que es mucho más rápido. Los equipos, los RPAS, toman todos los datos en campo. Nosotros a través de su tarjeta de memoria lo descargamos en una computadora y simplemente lo ingresamos en un software por proceso. En el software por proceso prácticamente todo está automatizado. Lo único que yo hago es configurar los parámetros para la adquisición que deseo. Entonces, ¿qué se hacía anteriormente a mano? Se hacían 4 pasos para resolver el problema fundamental, el problema geométrico de la reconstrucción de rayos homólogos. Es decir, entre dos puntos de fotografía diferentes, tener áreas en común. Entonces se hacía una orientación interna que consistía en saber los parámetros de la cámara, del sensor. Luego se hacía una orientación externa dividida en relativa y absoluta para llevar las coordenadas de la foto a las coordenadas del terreno. Y se hacía todo lo que es la rotación, el escalado del modelo para que todo quedara con coordenadas. Y posteriormente se hacía la restitución, que es donde vamos a obtener los resultados finales. Esto se lo presento para que ustedes sepan qué era lo que se hacía anteriormente. Ahora simplemente con cargar las fotografías al software y darle iniciar, él ya hace la orientación interna y la externa. ¿Por qué? Porque él ya lee los parámetros de la cámara, cuál es su distancia focal, cuál es su excentricidad y cuáles son sus tamaños tanto del sensor como de la fotografía. Hay dos tipos de sensores. Tenemos los sensores activos y los pasivos. Vamos a comenzar con los activos. Como en este caso, que vemos un Matrix 600 con un sensor LIDAR, los sensores activos son estos que emiten algún pulso, emiten alguna señal y la reciben de vuelta. En el caso del LIDAR son millones de puntos que van penetrando en la vegetación y obtenemos una cantidad de retorno, depende de las características del sensor. En el caso de fotogrametría nosotros tenemos sensores pasivos. Quiere decir que nosotros vamos a medir la luz que está naturalmente disponible. Generalmente luz solar o puede ser también iluminación artificial. Por eso es que los levantamientos fotogramétricos se hacen de día. Las cámaras fotográficas que utilizamos actualmente son cámaras fotográficas digitales, por lo que es muy sencillo verificar cuánto es la distancia focal y los parámetros de su objetivo. En fotogrametría ustedes van a escuchar mucho este término, ESD
o Ground System distancia, distancia muestrada en tierra, es la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos en el terreno o en el suelo. Es importante acotar que la unidad más pequeña que yo puedo ver en una imagen es el píxel. Por eso es que hablamos de una distancia de muestreo píxel-píxel. Entonces, ¿en qué nos influye nosotros el GSD? En la resolución espacial que yo voy a poder ver en mi fotografía. Es decir, entre el GSD sea más pequeño, yo voy a poder ver con más detalle los objetos. Entre el GSD sea más alto, yo voy a poder ver con menos detalle los objetos. Un ejemplo muy práctico, si yo tengo un GSD de 4 centímetros por píxel, la unidad de GSD es centímetro por píxel, yo voy a poder ver los objetos más pequeños de 4 a 12 centímetros. Ese es el objeto más pequeño que yo voy a poder ver. 1 a través del GSD. Nada más pequeño que eso voy a poder ver. Entonces, ¿de qué depende el GSD? Depende de dos parámetros. La altura de vuelo a la que yo haga la adquisición en campo y la óptica del sensor. En el caso del Phantom 4 RTK, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, ellos ya tienen un sensor adherido que no se puede cambiar. Es un sensor único que no puede ser reemplazado por otro. Por lo que en este caso el sensor no es una opción para jugar con el GSD. ¿En qué otras aeronaves sí es un factor? Por ejemplo, en la línea Matrix, que son equipos más robustos, el Matrix 210, 600 o el 300, son equipos que se les puede cambiar el sensor. Ahora, estos equipos hay que adquirir el sensor por separado. En el caso del Phantom 4 RTK, viene con la compra del paquete. Entonces, en nuestro caso, el GSD va a variar con la altura de vuelo. A mayor altura de vuelo, yo voy a obtener mayor superficie cubierta, es decir, voy a poder captar más terreno, pero con un menor nivel de detalle. La GSD aumenta a medida que aumentamos la altura de vuelo. Entonces, depende mucho qué es el objeto que yo quiero visualizar en mi producto final. Si mi objeto tiene 15 centímetros o 20 centímetros, con un GSD de 5 o 6 centímetros es suficiente. Pero si mi objeto es bastante pequeño, hablemos de 2 a 6 centímetros, yo debo obtener un GSD de 2 centímetros. En el caso del Phantom 4 RTK es muy sencillo determinar cuál es el GSD. Tanto la aplicación nos muestra esta información como también lo podemos calcular. Por ejemplo, si nosotros hacemos un plan de vuelo 100 metros, que es lo más común, lo vamos a dividir entre la constante de este sensor, que está en 16.5, y sabemos que vamos a obtener un GSD de 2.74. Ahora, si yo no quiero volar a 100 metros, sino que voy a volar a 80, yo puedo obtener incluso un GSD menor, 2.2 centímetros por píxel. Ahora, si a mí no me interesa tener tanto detalle, sino lo que quiero es levantar mayor superficie, yo podría, por ejemplo, hacer un vuelo a 120 y sigo obteniendo un buen GSD, 3.28. Esto quiere decir que el objeto más pequeño va a estar, que yo voy a poder visualizar entre 3.28 centímetros y 9.8 centímetros. Este también es un ejemplo práctico. Aquí podemos ver cómo en la imagen de abajo a la izquierda obtenemos un GSD de 2.5 centímetros por píxel porque se voló más bajo, y en la imagen de la derecha tenemos un GSD de 25 centímetros por píxel. Esto es una comparación muy extrema porque hay mucha diferencia de altura entre un vuelo y otro, pero es para que más o menos se pueda apreciar el nivel de detalle cuando el GSD es más bajo y el nivel de detalle cuando el GSD es más alto. Si nosotros hacemos una comparación simple con el modelo Phantom 4, la primera versión, nosotros vamos a ver que a 40 metros de altura él obtenía un GSD de 1.75. En el caso del Phantom 4 RTK, como es un mejor sensor de 20 megapíxeles, a los mismos 40 metros vamos a obtener 1.09. Si nosotros llevamos esta altura aún más alto, a 60 metros, vamos a ver que la diferencia es 2.62 en la primera versión
actual. Esto es 1 centímetro. A medida que yo voy a ir subiendo la altura de vuelo, esta diferencia se va a notar mucho más. Esto que vemos aquí es el tamaño de una fotografía y esto es todo el área de terreno que él levantó. Entonces nosotros tenemos el píxel en la fotografía y necesitamos las coordenadas del píxel en el terreno. Y la altura de vuelo va a jugar mucho con esa información. ¿Qué pasa si yo no selecciono una altura de vuelo adecuada para mi levantamiento? Voy a tener fotografías borrosas, como vimos en el ejemplo anterior, con poca área en común, con mala iluminación, lo cual nos va a generar productos finales con poca nitidez. Este es un ejemplo también. El equipo, la altura de vuelo que nosotros le definimos siempre con respecto al punto de despegue. Supongamos que en el punto A él despegó y yo le dije, ¿sabes qué? Vete a 50 metros. Él va a mantener esta altura de vuelo en todo el levantamiento. ¿Qué pasa? Si el terreno se acerca a la altura de vuelo donde yo estoy, voy a obtener un mejor detalle, pero voy a poder captar menor cantidad de superficie en este punto que en el punto A. Otro parámetro también importante es el tema de la exposición de la luz y también el tema de la sobreexposición. Nosotros siempre tenemos que intentar lograr fotografías como esta, que solamente estén expuestas. Cuando decimos que la fotografía está subexpuesta es porque está muy oscura, y cuando está sobreexpuesta es porque está muy clara. ¿Qué pasa con uno o otro extremo? Que cuando yo quiero ver los detalles, por ejemplo, medir cuánto es la altura de la ventana, o ver los detalles, cuánto es la altura de uno de estos detalles, entonces se me va a dificultar más en ese caso. En el caso del Phantom 4 RTK, por tener el posicionamiento RTK, nosotros vamos a poder hacer la orientación interna de manera muy sencilla. Y durante este proceso, lo que se hace es, se determinan las coordenadas del punto principal de proyección, cada fotografía tiene su punto principal, la distancia focal de la cámara y la función de distorsión de los lentes. En los software modernos de cálculo fotogramétrico que utilizamos, llámese P4V Mapper, llámese ISO Metashade, llámese DJI Terra, estos software son de correlación de píxel a píxel y se determina o se realiza este procedimiento de orientación de imagen, para lo cual se debe conocer los parámetros del sensor. Cuando nosotros hacemos un levantamiento sin RTK, vamos a tener esto, es decir, vamos a tener todos estos píxeles pero de manera desordenada. Lo que nos permite el RTK es georreferenciar cada píxel, y lo que nos permite la orientación interna es, a partir de esta georreferenciación, a cada píxel yo le voy a dar un color. Supongamos que un píxel tiene 90% verde y 10% es de color rojo. Entonces el software le va a asignar a ese píxel un color verde porque es el que tiene predeterminado en su mayoría. Igual el proceso de la orientación externa también es importante. Este se divide en dos procesos. En el primero es donde hacemos lo que llamamos el modelo estereoscópico, y en el segundo es donde hacemos la puesta en escala del modelo. Es decir, es donde llevamos o nivelamos a nivel planimétrico, horizontal, y a nivel altimétrico los puntos de apoyo representados en el plano. Otro punto muy importante en fotogrametría son los puntos de control terrestre, o también conocidos como GSP. Con el Phantom 4 RTK hay aplicaciones en donde no se necesita colocar puntos de control terrestre. ¿Por qué? Porque colocando la base de RTK2 en un punto con coordenadas exactas y simplemente con el posicionamiento RTK de la nave es suficiente. Esto estoy hablando de proyectos cuando la precisión que nosotros deseamos lograr son 10-15 centímetros, es más que suficiente el equipo sin puntos de control. En el caso de los modelos anteriores, el Phantom 4 Pro versión 2.0 sí o sí necesitaba trabajar con puntos de control terrestre, porque no tenía una forma de orientarse, ni tenía el módulo que tiene el Phantom 4 RTK para recibir satélites, ni podía recibir correcciones de la base.
Entonces sí o sí se tenía que utilizar puntos de control terrestre. ¿Cuál va a ser la ventaja si nosotros queremos un levantamiento bastante exacto? Ya no voy a necesitar 12 puntos de control terrestre, sino que seguramente necesitaré 6 o necesitaré 4. O el proyecto más grande donde necesitaba 20, ya no serán 20, serán 8 o serán 10 puntos de control terrestre. Eso reduce mucho el tiempo de trabajo en campo. ¿Por qué? Porque estos puntos de control terrestre se miden en campo, antes o después del vuelo con la aeronave. ¿Por qué antes o después? Porque cuando la aeronave está volando, yo necesito que tome la fotografía del punto con el que estoy determinando las coordenadas. A mí no me sirve nada que el equipo que esté aquí, el receptor, esté encima del punto y cuando yo intento ubicar las coordenadas de este punto. Buenas, adelante. La voy a ubicar aquí en la parte de arriba. Entonces, lo importante es los puntos de control terrestre, hacerlos antes o después del levantamiento. Estos puntos de control terrestre es muy importante que sean la mitad del GSD. Es decir, si el vuelo es con un GSD de 4 centímetros por píxel, la precisión de este levantamiento debería ser de 2 centímetros. ¿Qué es lo que se recomienda? Que esta medición sea con un método estático. Es decir, con un receptor GNSS diferencial que esté midiendo de 30 minutos a más, 30, 45, 1 hora. ¿De qué va a depender el tiempo? La cantidad de obstrucciones que yo tengo en el sitio y la distancia entre la base, que es el punto que tiene las coordenadas conocidas. Nosotros el día de hoy hemos hecho una pequeña práctica de colocar un punto con coordenadas conocidas y hemos determinado los puntos de control con solamente el método RTK, con una medición de un solo segundo. Eso para un ejemplo, digamos, práctico está bien, pero en la realidad, con la medición de RTK, las precisiones no se van a acercar al centímetro que nosotros queríamos encontrar. Entonces la recomendación es medir estos puntos con el modo estático. Ustedes tienen un GNSS diferencial, un Topcon Hyper, y ese equipo perfectamente puede trabajar haciendo estos puntos de control terrestre, que también es muy importante. No solo es medir el punto, es hacer una marca visible, ya sea con cal, ya sea con pintura o incluso colocar una diana, un objeto que quede ahí permanente para que yo lo pueda visualizar. ¿Por qué es importante esto? Porque en el software de fotogrametría, vamos a ver por ejemplo, en el software de fotogrametría le voy a mostrar un momento la nube de puntos. Esta es la nube de puntos, lo que estamos procesando, estos son los puntos de control terrestre. Cuando yo voy a hacer el procesamiento en el software de píxel a píxel, yo debo determinar en qué punto exacto estaba mi punto de control. ¿Cómo se hace eso? Con marcas visibles, porque yo cuando hago un clic en la imagen, me va a salir todos los sitios donde estaba ese punto de control terrestre que estábamos utilizando. Por eso es lo importante de que nosotros seleccionemos un área que tenga alto contraste con el terreno. Es decir, que no se vaya a confundir con los colores del terreno. Vamos a colocar a procesar el tercer paso mientras seguimos con la capacitación. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Perdón. Generalmente se colocan este tipo de marcas que ustedes ven arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque estas son marcas que tienen alto contraste con el terreno y que tienen un centro bien definido. De manera que cuando yo vaya a mi software, yo me puedo acercar y pueda seleccionar cuál es el centro del píxel. Este punto que es el que yo determiné las coordenadas. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos un área en donde el punto de control hace contraste porque es de color blanco y negro. Pero en las imágenes que vemos en el medio, es un punto de control que se movió, que no sabemos cuál es el centro, ni dónde inicia, ni dónde finaliza. Por lo que este no nos va a servir para aumentar la precisión de mi procesamiento. Esta es la manera como se ve en campo. Nosotros colocamos nuestra marca en campo y medimos con el GNSS diferencial este punto de control terrestre. Al momento que la aeronave haga su plan de vuelo, ya esto no debe estar. O levanto antes o levanto posterior.
Recomendaciones para este tipo de marcas son que sea un punto estático, que no se pueda mover en todo el vuelo de la aeronave, que sea en la medida de lo posible plano, que sea de colores mates o que no tenga mucha reflectividad y que sea altamente contrastado con el terreno. Es decir, si yo estoy levantando una zona, por ejemplo, con petróleo o gasolina, no voy a utilizar este tipo de marca, porque este color negro se me va a dificultar observar esa marca. Prácticas comunes que vemos en campo: colocar, por ejemplo, pintamos el área, lo colocamos con cal o incluso los marcamos. Muy importante, cuando yo voy a colocar puntos de control terrestre, yo los debo distribuir de manera homogénea en el terreno. Ni completamente a los bordes, ni todos alineados en una misma línea. Yo necesito tenerlos espaciados. ¿Para qué? Para que ellos puedan corregir mi levantamiento, llevar el escalado y la rotación a mi plano. Ahora, los puntos de control terrestre, si yo tengo un área en común, por ejemplo, si aquí voy a hacer un cálculo de volumen, lo más indicado es colocar los puntos de control cerca del área de interés, para yo poder aprovechar al máximo esos puntos de control. En la imagen se ve un poco pequeño, pero voy a tratar de marcar con lo que es el láser donde están los puntos de control. Buenas tardes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Esos son los puntos de control intermedios. En cuanto a los que están cerca de los bordes, tenemos uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y finalmente uno acá. No en el borde, pero sí de manera que yo los tenga distribuido de manera homogénea. Por ejemplo, en este caso, que es bastante práctico, pasa bastante en la vida real, yo no debería colocar puntos de control en este área. ¿Por qué? Porque un punto de control en esta área solamente va a ser levantado en una de las líneas de vuelo. En las otras líneas de vuelo, este punto no se va a poder visualizar. La idea de un punto de control es que se vea y se pueda tomar en la mayor cantidad de puntos o en la mayor cantidad de imágenes posible. Entonces, esta no es una buena ubicación, y cuando yo tengo diferencias de nivel o pendientes muy fuertes, yo debo colocar puntos de control terrestre más cercanos, como el caso que vemos acá. Es muy común en diferentes regiones, en varias provincias del país, como incluso en la ciudad de Lima, que nosotros encontremos este tipo de puntos de control terrestre. Son puntos de control terrestre que ya tienen unas dimensiones definidas, que son las pistas en la acera o en la pista, y ya nosotros lo podemos utilizar para varios levantamientos. Fíjense que este es el tamaño de mi bota, talla 42, y vemos el tamaño del punto de control terrestre. ¿Para qué? Para que a diferentes alturas yo pueda determinar cuál es el centro de este objeto. Y muy importante, ya aquí esto tiene varios años, esta es la Universidad Agraria de la Molina, pero cuando el punto estaba recién hecho, este era un color rojo bastante intenso y este era un color blanco, por lo que hacía bastante contraste con lo que es el área de levantamiento. En resumen, los puntos de control terrestre pueden ser determinados por mediciones estáticas, por mediciones estático rápido, cuando hablamos entre 15 y 30 minutos, con mediciones en RTK, es decir, en tiempo real con el rover, o incluso en una estación total, densificando un proyecto topográfico. En este caso tendríamos que hacer una poligonal de control. ¿Cuál es el método más utilizado por lo cual da mejores precisiones? Las mediciones NSS estático. Estar en un punto como mínimo 30 minutos levantando y corrigiendo esa posición con otro punto con coordenadas conocidas. Una buena distribución de los puntos de control terrestre, de los GSP, es esto, y una mala distribución sería esto. ¿Cómo se ve cuando yo estoy captando un punto de control terrestre en un área? Supongamos que mi primera línea de vuelo es esta es mi primera fotografía, y mi punto de control terrestre es este triángulo que vemos en color negro, que está entre la vegetación y la pista. Como tiene un color totalmente diferente, tiene un alto contraste, entonces yo voy a poder visualizarlo en la fotografía.
Pero no solo es que yo lo visualice en la primera foto, la segunda fotografía también va a captar este punto de control terrestre. Incluso cuando finalice esta línea de vuelo y ingrese a la segunda línea de vuelo, también en esta línea de vuelo se va a poder ver el punto de control terrestre. Y esa es la idea, que los puntos de control terrestre yo los pueda visualizar en la mayor cantidad de imágenes posible. Aquí también vamos a una parte muy importante en cuanto a la planificación de vuelo, porque tocamos sobre todo el tema del solap. Imagínense todo lo que está de color verde es el área que yo quiero levantar, es mi área de interés. Estas son mis líneas de vuelo, aquí inicia mi plan de vuelo, aquí finaliza. El home point es el punto de despegue, donde va a despegar y aterrizar la aeronave. El punto de color verde es el punto donde va a iniciar el levantamiento. Si yo despego desde el home point, ¿por qué el color verde? ¿Por qué inicio en el color verde si es el punto más alejado? Justamente por esto. Como mi equipo va a estar al 100% de la batería, yo lo voy a llevar al punto más alejado de mi levantamiento y la aeronave va a finalizar en el punto de color naranja, donde va a tener menor cantidad de batería y va a ser más fácil retornar. No es lo mismo regresar desde el punto verde al home point, toda esta distancia, que regresar desde el punto naranja al home point, que queda mucho más cerca. Otra de las bondades del Phantom 4 RPK es que yo puedo pausar mi plan de vuelo. Es decir, si yo voy por esta región y me estoy quedando sin batería, yo le puedo decir, pausa tu plan de vuelo, retorna a casa, hago el cambio de batería y envío el equipo. Eso no me va a tomar más de un minuto. Entonces, el equipo va a ir al home point y luego va a regresar al último punto, el último white point donde tomó la medida. Y va a finalizar su plan de vuelo. Si ustedes ven este gráfico, hay una línea de vuelo, la del comienzo, y una línea de vuelo, la del final, que está por fuera del área de interés. Esto es hecho a propósito. ¿Por qué? Estas son cada una de las fotografías que nosotros estamos tomando. En cada uno de estos puntos, en cada waypoint, la aeronave toma una fotografía. Yo debo tener áreas en común entre fotografías consecutivas y entre líneas de vuelo consecutivas. Esto es lo que nosotros llamamos solape. Si mi fotografía no tiene un solape o un área en común, yo no voy a poder hacer ningún procesamiento, porque ellas no pueden reconocer cuál es el área en común entre ellas para hacer una nube de puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este tercer punto, este tercer waypoint tiene esta área en común. Y este cuarto waypoint tiene esta área. Entonces, todo lo que ven de color azul o verde más intenso es el área en común entre dos fotografías consecutivas. Cuando nosotros lo hacemos en la misma línea de vuelo, lo llamamos solape longitudinal o traslape frontal. Este es el que generalmente colocamos con mayor porcentaje, 70, 75, 80 o hasta 85%. Y entre líneas de vuelo consecutivas hay un solape también que se llama transversal o también conocido como traslape lateral, que es esta región de acá. Estos parámetros, este porcentaje generalmente es más pequeño. Se utilizan valores entre el 65% hasta 80-85%. El tamaño de la fotografía también yo la puedo definir en mi planificación de vuelo. Tengo dos tamaños de foto, TAE es A2 y TAE es A4. ¿Cuáles son las diferencias? El ancho de la imagen, el ancho y el largo de la imagen. Con imágenes TAE A2 yo voy a poder desde la misma altura captar mayor cantidad de superficie, es decir, la foto va a cubrir mayor área, por lo que voy a necesitar menos fotografías. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un solape insuficiente? Es decir, entre líneas consecutivas o entre fotos consecutivas, nosotros tenemos muy poca área común. Eso nos va a generar huecos en lo que es nuestro producto final, nuestra ortofoto, o vamos a tener lo que son roturas y discontinuidades. Vamos a ver un procesamiento que se está haciendo en este momento con el software Picorri. Esto es una nube de puntos y en estos momentos se está generando los conceptos. Estos son los puntos de control. Esto que ustedes ven de color negro es porque
en solape, lo que nosotros vamos a ver aquí son áreas, por ejemplo, como estas áreas en negro, en donde yo no tengo suficiente cantidad de puntos, por lo que no voy a poder generar un buen producto final. Adicionalmente, las líneas de vuelo se hacen por fuera del modelo justamente por esto, porque en nuestro producto final de fotogrametría los bordes se distorsionan. ¿Qué es lo importante cuando nosotros hacemos este tipo de planificación, que una línea esté por fuera? Que el borde que se va a distorsionar, el borde que se va a distorsionar es el que está a este lado y el que está a este lado. Ese es un borde que a mí no me interesa. Está fuera de mi línea de vuelo, de mi área en común o de mi área de interés, por lo que no me interesa que se distorsione. El Phantom 4RTK es el único equipo del fabricante de DJI que tiene 10 planes de vuelo diferentes, es decir, 10 modos para que él haga planes de vuelo automáticos. El equipo hace tanto vuelos automáticos como vuelos manuales. En el caso del vuelo automático vamos a hablar un poco de sus vuelos. El de fotogrametría 2D es el que acabamos de ver hace un momento, cuando él hace una sola pasada. Cuando nosotros hablamos de fotogrametría 3D, conocido como doble pasada, es porque finalizamos el primer vuelo y automáticamente la aeronave va a hacer otro con los mismos parámetros pero perpendicular, como vemos en este caso. Es decir, él hizo esta línea de vuelo, llegó aquí y con los mismos parámetros de altura de vuelo, de velocidad y de solape, hizo un segundo vuelo de manera automática. ¿En qué me ayuda este tipo de planes de vuelo? Cuando lo que yo quiero determinar en específico son diferencias de altura o de costo. Si yo quiero calcular volúmenes, si yo quiero ver cuánto se ha desplazado el material luego de la voladura, si yo quiero levantar, por ejemplo, un terreno o una superficie como un edificio que tiene esquinas muy definidas, este sería el plan de vuelo más adecuado. El que más se utiliza en fotogrametría es este plan de vuelo, el de fotogrametría 2D. Luego tenemos un plan de vuelo que se conoce como vuelo de trayectoria o white boy. ¿Para qué se utiliza este plan de vuelo? Para hacer el seguimiento de las obras, sobre todo de las obras civiles. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo un elevado, yo puedo hacer fotografías a una altura específica, con un ángulo específico de una zona de mi proyecto. Tomo varias fotos, a cada foto le defino un waypoint, guardo este plan de vuelo y la siguiente semana o el siguiente mes yo voy a repetir ese plan de vuelo de manera idéntica. Automáticamente el equipo se va a posicionar en el mismo punto, a la misma altura y va a tomar la misma fotografía. Esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando queremos definir el avance de la obra o cuál es el porcentaje de avance. En el caso de misiones de vuelos lineales se utiliza mucho para el tema de vialidad o levantamiento de tendido eléctrico. Es decir, cuando mi terreno no es muy alto, sino que lo que yo quiero levantar es más bien en una sola dirección. Entonces, este tipo de planes de vuelo es mucho más rápido porque solamente va a ser una línea de vuelo durante todo el levantamiento. Luego tenemos un plan de vuelo llamado fotogrametría 3D de orientación múltiple. Este es un plan de vuelo cuando nosotros queremos obtener mucho detalle del área que estamos levantando. Por ejemplo, si vamos a levantar una estatua, vamos a hacer 5 planes de vuelo diferentes. Él va a hacer un plan de vuelo en 2D, tal cual como sería con este método, y luego va a hacer 4 planes de vuelo oblicuos. Esto quiere decir que el ángulo de la cámara va a estar a menos 45, a menos 30, a menos 70 y a menos 65. Yo voy a poder ir variando esos ángulos para obtener diferentes perspectivas. Hay un modo de vuelo muy interesante y que fue pionero en el Phantom 4RTK y luego lo implementaron en el Matter 300, que es el modo de alerta de proximidad del terreno, más conocido como seguimiento de terreno o terrain aware. Este modo de vuelo lo que hace es que la aeronave, el Phantom, va subiendo y bajando. ¿Para qué? Para mantener un mismo GSD, una misma distancia con respecto a la superficie. Ahora, este plan de vuelo se ve muy bueno que el equipo esté subiendo y bajando,
dependiendo de la altura del terreno. Se ve muy bueno hacerlo, pero ¿qué pasa? Que esto necesita un previo análisis. Yo necesito cargar lo que se conoce como un modelo digital del terreno, es decir, un modelo de elevaciones en donde se vea con precisión cuánto es la diferencia de cota o de altura en todo el terreno. Una vez cargado este modelo digital, yo sí puedo, a partir de esta planificación, decirle al equipo cada cuántos metros él debe corregir su altitud o su altura de vuelo. El plan de vuelo de segmentación por bloques se realiza cuando yo tengo un área muy grande. Supongan que hemos levantado unas 400 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo defino pequeños planes de vuelo para que ellos se vayan ejecutando uno a uno y luego todo eso lo voy a procesar en un solo proyecto. Tenemos un plan de vuelo llamado Caminar con RTK, que no es un plan de vuelo propiamente dicho. ¿Por qué? Este plan de vuelo lo que hace es, con la estación base de RTK2, puedo ir tomando puntos en RTK. Ahora, tengo dos opciones. O conecto a través de internet al equipo a una estación de monitoreo permanente con un IP, con un puerto y un usuario y contraseña para que las correcciones me las transmita vía internet, o utilizo dos estaciones de RTK2 para que una vaya corrigiendo la posición de la otra. Tenemos dos tipos de vuelos también, el vuelo lineal con altura ajustable, tal cual como este vuelo que vimos que era lineal, pero este va a ir adaptando la altura dependiendo de los parámetros que nosotros ingresemos. Y una ruta de vuelo en ángulo que se utiliza mucho sobre todo para levantar los talud, para ver el deslizamiento y desplazamiento del talud. ¿Por qué? Porque yo defino los dos puntos de la base y defino la altura, un punto medio de la altura del talud, y él me va a ir haciendo fotografías a lo largo de esta altura de vuelo para enfocarme propiamente en esa superficie. Cuando yo estoy haciendo planes de vuelo de fotografía 2D, generalmente se utilizan solapas frontales, como les comenté, de 75% mínimo y 60% mínimo lateral. La cámara al añadir, es decir, a mí no voy cargada. En el caso del vuelo 3D o de doble pasada, se utiliza al menos 85% frontal y como mínimo 70% lateral. Y el ángulo de esta cámara sí se varía. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver es la diferencia de altura o la diferencia de cota, el desnivel o pendiente del terreno. Entonces en este caso se utiliza un ángulo V. Esto es cómo se ve en el control remoto la planificación de vuelo con un plan de 2D, en donde definimos la altura de vuelo y automáticamente con la altura de vuelo ya el control remoto, la aplicación de campo, me dice cuánto es el GSD que yo voy a obtener, cuál es la velocidad de la aeronave, cómo va a ser la toma de las fotografías, eso lo vamos a ver mañana en la práctica con más detalle también, y qué hacer al finalizar el trabajo. Si ustedes ven en la parte de arriba, aquí me dice cuánto es el área que estoy levantando, en este caso 1.3 hectáreas, el tiempo que el equipo se va a demorar en levantar 2 minutos y 37 segundos y la cantidad de fotografías que va a tomar, en este caso 76 fotos. Cuando nosotros utilizamos un plan de vuelo de seguimiento del terreno, como les comenté, nosotros debemos cargar previamente un modelo digital de superficie o un modelo digital del terreno para que el equipo sepa dónde va a subir y dónde va a bajar su altura. Estas diferencias de color que ustedes ven aquí son diferencias de cota. Aquí en este gráfico, a pesar de que no se aprecia mucho por lo lejos que estamos, vemos que los puntos de color azul y morado son más bajos y los de color rojo y naranja están más altos. Entonces, el equipo sabe cuál es la posición en donde tiene que corregirse su altura, en donde va a ir bajando y subiendo para mantener una altura constante en el levantamiento. Cuando son vuelos lineales es más sencillo, yo solamente le defino la trayectoria y cuando quiero que él levante hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora vamos a hablar un poco más del Phantom 4RK y vamos a sacar el... Sí. Una preguntita, en el
el tema de los vuelos lineales, por ejemplo, en caso de carreteras o canales, ¿cuántos son la ruta del plan de vuelo que debe ser, ¿no? Porque tenemos una ida y retorno, ¿no? Eso depende, si digamos, si nosotros le definimos mucho, muy ancho, 50 metros de un lado y 50 de otro, él va a tener que hacer varias. Pero ¿qué pasa si solo necesitamos 15 metros de un lado y 15 del otro? Él con una altura de 100, 80 metros solamente va a hacer una línea, entonces va a ser mucho más rápido. Ahora, en ese tipo de trabajos lineales, nosotros recomendamos colocarse en un punto intermedio. ¿Por qué? El equipo de fábrica dice que lo puedes llevar hasta 8 kilómetros entre el control remoto y la aeronave, pero te dice con un asterisco, este es en condiciones óptimas, quiere decir que ustedes no tienen obstrucciones entre el control remoto y la aeronave, que se puede visualizar el equipo y que las velocidades del viento no son tan fuertes. Nosotros no recomendamos llevarlo a ese límite. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice la Dirección General de Aeronáutica del Perú y de la mayoría de los países del mundo es que yo no puedo perder visual directa con el equipo. En todo momento yo debo tener a la vista el equipo. Por eso es que se recomienda que sean dos operadores. Una persona que está pendiente del control remoto y la planificación de vuelo y una segunda persona que es la que va a hacer todo lo que es seguimiento visual del equipo en todo momento. Si nosotros llevamos el equipo a 120 metros y lo llevamos a 8 kilómetros, por más que tengamos binoculares o tengamos visión 20-20, no lo vamos a ver. Se pierde en un momento dado, no lo vamos a poder ver. ¿Qué recomendamos nosotros en Geotalk? Lleva el equipo como máximo a 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio. Si tu proyecto lineal son de 5 kilómetros, te posicionas en un punto intermedio y tienes 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio hacia un lado y 2 kilómetros y 2 kilómetros y medio hacia el otro lado. Ahora, si tu proyecto es más de 5 kilómetros, genial, cambias la base. Ya te posicionaste en este punto, ahora te posicionas a 5 kilómetros más allá con tu RTK2 y así no llevas a tu equipo al extremo. Porque ¿qué puede pasar? El equipo tiene varias configuraciones de seguridad en el caso de que se pierda comunicación entre la aeronave y el control remoto. Ellos trabajan bajo telemetría. Nosotros definimos que cuando se pierda la señal, haga uno de estos tres pasos. Uno, que se quede volando en ese sitio de manera estacionaria. Ese punto es bueno, pero cuando se esté quedando sin batería, él va a regresar al punto de despegue. La segunda opción es que el equipo aterrice en ese mismo sitio donde está. No es recomendado porque no sabemos si va a aterrizar en agua, si va a aterrizar en vegetación, si va a aterrizar en estructura. Y la tercera opción y la que nosotros recomendamos es que retorne a casa o que retorne al punto de despegue. ¿Por qué? Porque es un punto que nosotros hemos definido que está plano y que se puede hacer el despegue y aterrizaje con seguridad. Una pregunta, y en el caso, pues finalmente si tengo una faja para levantar de 50 metros, usted dice 25 por lado, 25. Generalmente él para hacer 25 y 25 tiene que hacer varias líneas, a menos que la altura de vuelo sea 120, 140 metros. Para verlo de manera más visual, vamos a ver un poco aquí las partes de lo que es el equipo, el Phantom 4 RTK. A simple vista, ¿cómo lo diferenciamos del modelo anterior? Por su módulo RTK PPK. Este es el que le permite recibir señales desde los satélites y adicionalmente recibir las correcciones de la base. Esas son correcciones diferenciales de posición, tal cual como en geodesia, cuando nosotros estamos corrigiendo la posición de un punto, en RTK así trabaja. La base es el punto con coordenadas exactas y la aeronave se comporta como un rover. Entonces, este equipo tiene 4 brazos y en cada uno de sus brazos tiene un motor o hélice. Si ustedes se fijan, hay 2 que son de color negro y 2 que son de color plomo, o también lo podemos ver aquí, este totalmente blanco y este tiene puntos negros. Esto es porque hacer un equipo multirotor, las hélices no pueden girar todas en la misma dirección. Tiene que rotar 2 en una dirección y 2 en otra dirección. ¿Para qué? Para que él pueda subir, bajar, desplazarse e incluso resistir la velocidad del viento, los embistes del tiempo o incluso de las ráfagas de viento. Entonces aquí nosotros vamos a ubicar el día de mañana en la práctica lo que son las hélices.
unas hélices se colocan en sentido horario y otras se colocan en sentido antihorario, dependiendo el color de las hélices. Esto que nosotros vemos acá, este es el protector del sensor óptico o también llamado cámara, y este es el del gimbal o el estabilizador. Este equipo tiene un estabilizador de 3 ejes, lo que le permite mayor precisión, y adicionalmente tiene un obturador mecánico para que las fotos salgan nítidas. A pesar de que el equipo está en movimiento en todo momento y que está recibiendo la velocidad del viento, ya sea a favor o en contra, él toma fotografías nítidas gracias al obturador. ¿Cuál es el punto importante que yo quiero que les quede grabado? Para encender el equipo siempre debe estar el seguro de la cámara, y el seguro del gimbal retirado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encendemos el equipo ¿cómo se enciende? Una vez me da el nivel de carga y la segunda vez lo dejo presionado. Entonces, la cámara o el sensor óptico hace una autocalibración. Esto que está haciendo en ese momento. Es decir, él se está autocalibrando para tomar la fotografía de manera correcta. ¿Qué pasa si yo enciendo el equipo reiteradas veces con ambos sensores colocados? Lo que va a pasar es que va a haber una sobrecarga del módulo y a la final nosotros sí vamos a poder tomar fotografías, pero solamente con un ángulo de la cámara. La cámara va a quedar en un ángulo y solamente va a tomar en eso. O incluso la aplicación va a sentir que fue tanto el sobreesfuerzo que hizo que ya te va a decir que no puedes hacer el plan de vuelo. Tú puedes visualizar la cámara, que es lo que está viendo, pero no te dejas iniciar el plan de vuelo porque hay una sobrecarga. Entonces, en ese caso, tendríamos que cambiar lo que es el gimbal o estabilizador. Para evitar esas cosas, nosotros siempre al encender el equipo tenemos que retirar ambos seguros. Cuando vamos a desplazar el equipo, colocamos ambos seguros. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el equipo no sufra los inconvenientes del movimiento del terreno o del camino. Este equipo tiene sensores anticolisión en la parte de adelante, en la parte de atrás y en la parte de abajo. Adicionalmente, a los costados tiene sensores infrarrojos y en la parte de abajo también tiene lo que es un sensor ultrasónico. Estos sensores son ¿para qué? Para el tema de determinar los obstáculos. El equipo tiene detectores de obstáculos hacia adelante, atrás, izquierda, derecha y abajo. Donde no tienen sensores anticolisión, en la parte de arriba, por lo que cuando ustedes lo estén manejando tienen que estar muy pendientes en la parte de arriba. Si se acercan a alguna superficie o incluso un gallinazo, un ave grande está arriba, el equipo no lo va a reconocer, no tiene sensores anticolisión en la parte de arriba. Entonces ustedes son los encargados de visualizar si él tiene un obstáculo arriba. En cuanto a los otros sensores, el equipo, ¿qué es lo que va a hacer? Si no tiene obstáculos, él no te va a marcar nada en la aplicación. Si el obstáculo está cerca, te va a marcar de color amarillo. Y cuando el obstáculo está muy cerca, él te va a marcar color rojo. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, el obstáculo es la puerta y él ya me marcó de color rojo, él ya no puede avanzar en esta dirección. La aeronave va a estar haciendo este movimiento. Tú le dices que avance y él no va a avanzar. Si yo le voy hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, sí lo va a hacer. Pero en esa dirección no lo va a hacer porque él siente que hay un obstáculo. Hay otro punto muy importante. El equipo como tal tiene sensores anticolisión, pero depende de nosotros activarlos o desactivarlos. Hay modos de trabajo como el modo de trabajo Sport, que es un modo de trabajo que utilizan mucho para marketing, para el tema de filmación de películas, en donde los sensores anticolisión están desactivados para lograr la mayor velocidad posible. En el caso de nuestras aplicaciones, de los trabajos que nosotros hacemos, no necesitamos lograr tanta velocidad. Entonces siempre es importante revisar que los sensores anticolisión estén activos en el software de cámara. Una pregunta. Dígame. ¿Y la distancia del sensor de anticolisión, en la amarilla cuántos metros está y el rojo más a cuántos en promedio se enciende? Claro, depende mucho del tipo de sensor, porque hay de imagen, hay radiométrico, pero generalmente cuando está a 1,5 metros o a 2 metros, ya el rojo te dice que no puedes avanzar más. Y cuando estás un poco más, entre 2 y 5 metros, ya el amarillo te empieza a captar el obstáculo.
e incluso hasta 7, 8 metros. En este modelo. En este modelo. Una Exactamente. pregunta. Sí, dígame. Yo he visto que algunos RTK este Phantom, se ha visto en videos que se ha caído, se ha tropezado con algunos árboles, ¿no? Por mismo turbulencia de factores climatológicos, de viento, ¿no? Entonces, es necesario medir este ambiente para poder hacer Claro que sí. tipo de vuelo. Esa es una pregunta muy buena. Cada uno de los equipos, cada modelo tiene una resistencia máxima al viento. Para el caso del Phantom 4 RTK son 36 km por hora que él puede recibir. Ahora, no solamente tenemos que medir la velocidad del viento, sino que tenemos que tener en cuenta las ráfagas. ¿Por qué? Porque las ráfagas de viento también pueden hacer que el equipo se desoriente y pueda perder el control del equipo. Luego de pasar esta presentación de esta lámina, voy a presentar una página web que también está como un aplicativo. Yo lo utilizo de manera frecuente, se llama UAV for Sky. En este aplicativo tú puedes meter los parámetros de tu aeronave y él te va a decir si está bueno para volar o no. Incluso él te puede hacer una predicción de un día completo, cómo va a estar. Supongamos que lo coloque hoy en la tarde, me puede decir cómo está en la noche para volar o cómo va a estar el día de mañana para volar. Y de acuerdo a esos parámetros yo puedo definir si voy a ir a campo o no. Depende mucho también del operador tomar la decisión. ¿Por qué? Porque el equipo te da todas las herramientas. El software de campo, el control remoto, te avisa cuando la velocidad del viento es muy alta y depende de nosotros hacer algo o no. El equipo te avisa cuando hay mucha interferencia electromagnética o cuando debes calibrar los sensores, la brújula principalmente. Depende de nosotros hacerlo o no. Entonces depende mucho del operador también hacer un buen uso de lo que es el equipo. Una pregunta más. Sí, Con respecto a la precisión, nosotros sabemos que en la parte topografía la precisión es en centímetros, ¿no? Así es. Tanto en horizontal y en altura. Este tipo de equipos, ¿con cuánta de precisión nos puede trabajar si tenemos una buena captura de imagen? Claro, todo depende de la planificación. El equipo como especificación me dice que en horizontal yo puedo lograr 1 centímetro más 1 ppm y en vertical 1.5 centímetros más 1 ppm. ¿Qué significa 1 ppm? Una parte por millón. Quiere decir que cada kilómetro adicional yo debo sumarle 1 centímetro o si en vertical 1.5 centímetros más. Ahora, esta es la precisión máxima que puede lograr el equipo. ¿Cómo llegamos a esto? Haciendo una buena planificación con un buen solape, colocando puntos de control terrestre y esos puntos de control terrestre medirlos con el modo estático para que todo el levantamiento tenga, digamos, las mejores condiciones. Si a un software yo le ingreso basura, el software me va a dar basura. Si yo le ingreso datos exactos y precisos, él también me va a dar datos exactos y precisos. Depende mucho de la adquisición en campo, lo que el software de procesamiento puede hacer. Sí, dígame. Perdón, se supone que este es un equipo RTK. Así es. ¿Necesita puntos de control aparte del máster? Depende de la aplicación que nosotros vamos a hacer. Si yo voy a hacer un proyecto en donde mi base RTK2 está cerca y solamente necesito 5 o 10 centímetros de precisión, lo puedo trabajar. Ahora, si ustedes quieren lograr ese 1, 2, 3 centímetros de precisión, que generalmente es lo que queremos hacer nosotros en el área geomática, hay que utilizar puntos de control terrestre. El punto de control terrestre es el que te va a llevar a esas precisiones en centímetros. ¿Con cuánta densidad ponemos? Los puntos de control dependen mucho del área. Si estamos hablando de un área homogénea, digamos el altiplano donde no hay mucha diferencia de altura, vamos a necesitar menos que en un área con mucha diferencia de altura. No hay una fórmula mágica para calcular los puntos de control. Lo que sí se recomienda es que como mínimo se utilicen 4 o 5 y que estén distribuidos de manera homogénea. Siempre también se recomienda colocar puntos de control cerca del área de interés. Si yo voy a levantar, por ejemplo, toda la universidad, pero mi área de interés principal es el edificio de minas, mis puntos de control van a estar cerca del edificio de minas para ajustarlo justamente en ese sector. ¿Sí?
Esto que vemos aquí es el tren de aterrizaje, es un tren de aterrizaje fijo. A diferencia de otros equipos como los Matex, esto no se puede retirar, es un tren de aterrizaje que ya viene totalmente fijo. Igual que el sensor, en el caso de la serie Matex nosotros podemos cambiar de sensor. En el caso del Phantom 4 RTK solamente va a trabajar con este sensor en específico. De este lado nosotros también tenemos lo que es la tarjeta micro SD, que es donde se va a almacenar toda la fotografía. Si ustedes planifican una misión de vuelo, envían la aeronave y ella llega al primer punto y no tiene la tarjeta de memoria, les va a decir no puedo iniciar el levantamiento porque no tengo dónde registrar la data. Entonces aquí es donde se almacena toda la información. Tenemos una tarjeta de memoria de 32 GB, por lo que puede almacenar mucha información. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Yo terminé mi levantamiento, descargué las fotografías a mi computadora y formateé para tener todo el espacio disponible. Adicionalmente tengo un cable tipo micro USB, que es con el que yo puedo actualizar los firmware de la aeronave. Los firmware siempre es importante llevarlos a la última versión. Lo puedo instalar tanto en el programa DJI Assistant, que ya hemos instalado en esta máquina, o que se puede descargar de internet, como también se puede actualizar desde el control remoto dándole internet por Wi-Fi. ¿Qué pasa? Yo no recomiendo hacer esta actualización en campo. ¿Por qué? Porque generalmente en campo la velocidad de internet es lenta y me va a consumir la batería. Lo más recomendado, si yo voy a levantar mañana o la semana que viene, en oficina hago las actualizaciones de firmware o reviso si los firmware hay que actualizarse. Aeronave, control remoto, base RTK2, todo tiene su propio firmware. Todo hay que llevarlo a la última versión. ¿Cada cuánto el fabricante lanza una versión nueva de firmware? Generalmente cada año. Hay una versión del 2021, este equipo ya tiene la del 2022, por lo que en teoría en 2023 recién es que debería lanzar una nueva actualización. Entre esto, sí. Una pregunta, con respecto a la garantía, ¿cuánto tiempo tenemos alguna vez fabricando en vende? En el caso... ¿Y cuántos vuelos hace, no? Según ese... Claro, el fabricante nos dice que la cantidad de vuelos no depende del equipo, sino de la batería. ¿Por qué? Porque la batería tiene 100 ciclos de vida útil, entre 100 y 150. ¿Cómo son 100 ciclos de batería? Quiere decir 100 veces que la batería sea descargado y cargado completo, es decir, de 0 a 100. Vamos a tener 100 o máximo 150 veces para verificar esta información. Ahora, siempre el fabricante recomienda cada 2 o 3 meses revisar la batería. Es decir, que la batería no esté abombada, que la batería no tenga golpes, que no se vean los polímeros de litio o la superficie con la que ha sido creada internamente, que no se vea nada de esto. Si sufre algún golpe de gravedad o, no sé, se moja la batería, algo de eso, y nosotros intentamos introducirla en el equipo, puede ser que el equipo lo reconozca, pero a mitad de vuelo se va a apagar totalmente y eso va a ser catastrófico, no solo para la batería, sino para el equipo. Entonces, también es importante que siempre visualicemos lo que es las actualizaciones de firmware y lo que es la batería. En el caso de la batería, con un clic yo puedo ver la cantidad de carga que tiene. Uno y la segunda dejo presionado para encender o apagar el equipo. Estas son unas baterías totalmente inteligentes, no solo por el tema de la batería, sino que también cada una de estas baterías tiene un firmware. Cuando yo coloco una batería nueva en el equipo por primera vez, el control remoto me va a pedir que actualice el firmware de esta batería una única vez. Y adicionalmente, estas baterías se pueden descargar de manera automática. Es decir, yo puedo colocar en el control remoto a cuántos días se va a descargar. A un día, a 5, 10, a 15. ¿Por qué? Porque cuando las baterías se van a almacenar, como son baterías de polímero de litio, se recomienda para aumentar su vida útil que se almacenen al 50% o cerca del 50% de batería. No se recomienda que se almacene con 100% de batería. Entonces yo la puedo encender aquí y la puedo dejar encendida hasta que ella se descargue el 50%
o la puedo también programar directamente para que se descargue en tantos días. En la parte de acá, bueno, se va a hacer un poco difícil verlo, hay un pequeño código de barra donde está el número de serie del equipo. Si ustedes por A o B necesitan ver el número de serie del equipo, está en 2 líneas al costado del código de barra. ¿Cómo se coloca la batería? La batería tiene 2 solapas y ambas hay que presionarlas de manera simultánea. La solapa más grande es la que va hacia la parte de arriba. Una preguntita. ¿Las Sí. baterías cuánto tiempo de vuelo tienen para poder...? Las baterías como máximo tienen 30 minutos de vuelo. Ahora, esos 30 minutos es en el caso de que yo enciendo el equipo, de una vez lo elevo y que va a regresar con 0% de batería, lo cual nunca es real. ¿Por qué? Porque cuando yo enciendo el equipo, yo debo hacer unas calibraciones y adicionalmente debo planificar o debo revisar las configuraciones, por lo que se gasta un poco de batería. Y posteriormente yo no debo traer el equipo con 0%, incluso yo coloco unas alertas de batería. Hay 2 alertas, una alerta de batería baja que generalmente se coloca entre 25 y 30% para que el control remoto empiece a avisar que la batería se está terminando. Ese 25 o 30% a mí me da el poder de decidir qué hacer con la aeronave. ¿Por qué? Porque yo tengo todavía tiempo para saber si él puede terminar el plan de vuelo, si se puede acercar más al punto de aterrizaje siguiendo el plan de vuelo, o si simplemente mejor lo regreso y hago el cambio de las baterías. Entonces yo tengo esa posibilidad de seleccionar esa información. Perdón, ¿con cuántas baterías ha venido el equipo? Todos los equipos Phantom 4 RTK de fábrica vienen con 2 baterías. Y terminando de responder tu pregunta, en campo nunca tenemos 30 minutos de vuelo, porque el equipo, la segunda alerta, yo recomiendo colocarlo al 15%. 15% ya que la aeronave esté regresando o aterrizando en un punto seguro para cambiarlo. Porque si el equipo está volando y yo no le coloqué las alertas y se queda sin batería, ahí se va a apagar y se viene hacia abajo. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente tenemos útil de levantamiento? Va a depender mucho de la velocidad del viento. La velocidad del viento es la que mayor gasta batería. Entre mayor sea la velocidad del viento, el equipo va a necesitar más batería para ir a su posición. Supongamos que el equipo está desplazándose en esta dirección y el viento viene en esta. Él tiene una línea de vuelo definida con coordenadas y el viento lo está moviendo hacia acá. Entonces él hace más fuerza hacia este lado para seguir su línea de vuelo. Eso va a hacer que se gaste mayor cantidad. Entonces generalmente tenemos 25, 26, 20, 18 minutos de vuelo dependiendo mucho del área donde vamos a levantar. Y lo bueno de este modelo es que nosotros podemos hacer el cambio de batería y seguir trabajando con el mismo plan de vuelo. Entonces ahora vamos a ver el control remoto